la roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar, cuando el camino se me hace oscuro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos en este nuevo estudio del libro de Daniel. Claro que sí, muchas gracias por estar acompañándonos semana tras semana, aprendiendo con nosotros un poco más de ese maravilloso libro de Daniel. Qué bonito, ya vamos en nuestra lección número 30. ¡Wow! Casi por finalizar, ¿no? Pero sé que falta mucho más. Estamos profundizando en cada capítulo, cada versículo. Y para el día de hoy tenemos algo bien interesante, como todas las lecciones. Se llama nuestra lección del día de hoy. Empezamos con Daniel, ¿no? Daniel 10, perdón. Estamos empezando el capítulo 10. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 1, más o menos al 8, 9. Versículo. A los versículos 1 al 9. Uh-huh. El tema del día de hoy lo hemos titulado Ayuno o huelga de hambre. Interesante. Interesante porque en este especial capítulo vamos a ver cómo Daniel parte de lo que ha hecho antes y lo que continúa haciendo es precisamente una práctica espiritual muy común. Sí, ya estamos viendo que estos, como estamos ya finalizando este libro de Daniel, estos últimos 3 capítulos se relacionan, ¿no? Mucho porque hablan de esa última visión que recibe Daniel en su vida. La semana pasada, el capítulo anterior, perdón, estudiamos una de las profecías más conocidas y a la vez más difíciles de entender, de la cual pudimos aprender que parte de esa profecía ya se ha cumplido y que la última semana es la que está por cumplirse. Y esta última visión que tiene Daniel prácticamente se refiere a lo que va a acontecer en esa última semana y lo que ocurrirá al pueblo de Israel. Como hemos visto, esto afectará el resto del mundo. Mira que el capítulo 9 se relaciona básicamente los 62 semanas más las 7 semanas, o sea, 69. Y estos 3 últimos capítulos, el 10, 11 y 12, que ya para terminar el libro, van a hablar acerca de esa séptima semana. Ok, bueno, entonces no siendo más, leamos los primeros versículos. Vamos a leer Daniel 10:1. Presten atención. Dice: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Entonces, miremos a ver, para que nos ubiquemos y entendamos un poco lo que estaba aconteciendo en ese mismo momento en la vida de Daniel. El relato inicia hablándonos con que Daniel tuvo otra visión, pero habla del año tercero del reinado de Ciro de Persia. O sea que ya en ese momento que él tiene este sueño, ya se había salido la primera comisión para restaurar el templo, que estuvimos hablando la semana pasada, que hubo varias salidas de varios grupos, ¿no? Que salieron de regreso. Fueron 4 decretos que se dieron para que regresaran los israelitas al pueblo de Israel.
que era cuando hacíamos la cuenta, ¿no? Ajá. Y esta visión también sucede 2 años después de la otra, del capítulo 9, porque la otra fue en el primer año de Ciro y esta es en el tercero. Bueno, entonces miremos, ¿no? Vamos a ir haciendo como un paralelo con todo esto y vamos a ver qué nos dice Esdras. Del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro para poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Mira que este Esdras fue la primera comisión que salió en el primer año de Ciro. O sea que estamos hablando de que esta visión que va a tener Daniel es en el tercer año. O sea que ya habían pasado 2 años de haber salido esa comisión desde ahí donde estaban ellos, del exilio a Jerusalén. Entonces, resumiendo, este fue el primer edicto donde regresaron los primeros judíos a reconstruir el templo, cumpliéndose no solo la profecía que había dado Jeremías, sino también la de Isaías, 200 años antes de que el rey Ciro iba a permitir el regreso a Jerusalén. Esto lo estudiamos en la lección pasada. Que fue con nombre y todo. 200 años antes, Isaías dice que el Señor le dijo a él que le dijera al pueblo que su siervo Ciro iba a dar el edicto para que salieran del exilio. Imagínate, ni siquiera no había exilio, ni siquiera ni Nabucodonosor existía. Y fue algo que se cumplió al pie de la letra. Entonces vemos que esta nueva y última visión de Daniel sucedió 2 años después de haber regresado los primeros judíos a Jerusalén. Entonces ya esperamos que esto esté bien claro hasta este momento, ¿verdad? Sí, es que es bueno para saber las fechas, para saber más o menos cuál era la situación de Daniel en ese momento. Bueno, entonces ahorita vamos a continuar. Vamos a leer Daniel 10, los versículos 2 y 3. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo este tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Bueno, acabamos de leer uno de los pasajes más conocidos de Daniel con respecto al ayuno, en el cual de muchos libros se han escrito, se han hecho muchos planes para seguir esa práctica del ayuno de Daniel, la cual consiste en 21 días, ¿no? Que es lo que nos acaba de narrar Daniel, en los cuales él dice que él estaba afligido y que lo que hizo fue no probar ningún manjar delicioso, ni entró en su boca carne, ni vino. Muchos piensan que fue un ayuno como de legumbres y agua, así como lo hicieron cuando recién llegaron al exilio, ¿no? Cuando eran jóvenes, que se negaron a comer la comida del rey y que solamente iban a comer vegetales y agua. Que se propusieron. A no contaminarse. Ahora, vemos que la razón por la cual Daniel estaba afligido no nos lo describe, ¿no? Pero como venimos en este estudio, podemos como especular un poco, usar nuestras suposiciones, ¿no? Lo que pasa es que en esta versión de la Biblia dice que él estaba de luto. En otras versiones dice que estaba afligido.
Entonces, porque, o sea, podemos como empezar a especular, a suponer, ¿no? Porque era su aflicción. La primera es que él no fue parte de los que regresaron a Jerusalén, sabiendo que el deseo más grande de él toda su vida era que todos pudieran regresar a Jerusalén. Esa puede ser puede Exactamente. ser, ¿no? De pronto también pensamos que ya por su edad, que para ese momento él podía estar alrededor de los 85 años, y pues de pronto por esa edad, por ese tiempo, a él le quedaba como difícil viajar tanto tiempo. Lo segundo que pudo pasar es que él, siendo un hombre de oración, se le haya consultado al Señor en oración esa decisión, y quizá Dios le puso en su corazón que no era ahora, que era mejor que él estuviera allí, quedarse con el cargo de importancia que desarrollaba en Persia, y desde allí podía como ser de más apoyo para a los que habían de regresar, ¿verdad? Claro, una de las aflicciones yo creo que fue ese, ¿no? Porque uno, después de estar exiliado, estar repatriado de su patria y con el deseo de volver a regresar, la primera pudo haber sido como una frustración de parte de él, ¿no? La otra es que puede haber sido que él, en medio de ese deseo, pues por su edad o lo que dijimos, de pronto el Señor le dijo, no vaya para allá porque usted puede ser más útil. También es otra cosa que pasa, pero la tercera yo creo que puede ser la más acertada de las suposiciones que nosotros miramos, que pudo haber sido el motivo de su aflicción. De su aflicción, dice. Y es que si recordamos en la historia, y podemos constatar con los profetas menores como Ageo, Zacarías, porque los que regresaron a Jerusalén a reconstruir el templo, con la oposición que encontraron, les entró desánimo, ¿no? Y quizás ya llevaban 2 años después de haber salido a reconstruir el templo y nada había sucedido, porque la reconstrucción se detuvo, ¿verdad? Por muchos años, y en el tiempo que Daniel ve esta visión, pronto es por lo que él está afligido, que ha pasado, y eso es lo que lo lleva a hacer ese ayuno. Claro, porque ya Daniel es un hombre mayor, es un hombre que de pronto quiere ver cumplido ese deseo, ese anhelo, esa promesa de que ya otra vez se iba a volver a restaurar, digamos, el templo, y de pronto ese era uno de los motivos más poderosos por los cuales él estaría ayunando y estaría afligido por esta situación. Bueno, algo que queremos resaltar aquí es la importancia del ayuno que hizo Daniel, y es que a través de este ayuno y a pesar de su edad, él se dispuso, miren esa palabrita, él se dispuso a dejar ciertos alimentos como para meterse más de lleno a buscar el rostro del Señor, para que Dios le escuchara su aflicción. Y como hemos visto, pues el ayuno es una práctica espiritual que fue utilizada por muchos personajes en la Biblia ¿para qué? Para acercarse más a Dios, incluyendo el mismo Jesús. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Dice que ahí salió lleno del Espíritu Santo, ¿no? Es un ejemplo que uno puede tomar también. O sea, parte de los beneficios del ayuno es que salen llenos del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Entonces, normalmente cuando ha habido alguna aflicción o una preocupación que se sale como de las manos, lo más recomendable es llevar esa dicha situación a los pies de Dios. Amén. Y una forma en que se agudiza como la percepción espiritual es por medio del ayuno, pero debería de ser más un acto de adoración, ¿no? Porque que salga algo natural, algo que venga del corazón, algo, sí, en un acto de adoración prácticamente. Para agradar a Dios, ¿no? O sea, yo quiero de pronto tener un despertar espiritual, o quiero de pronto estar más lleno del Espíritu Santo, entonces yo en ese momento trato de hacer un ayuno para buscar más de Dios, o sea, para que mi agradar. oído sea más sensible a escuchar. Claro, y meterme más, o sea, dedico más tiempo a ayunar, a estar en la presencia de Dios
que de pronto haciendo cualquier otra actividad. Pero desafortunadamente ha habido muy mala interpretación acerca de esta práctica del ayuno, porque cuando se practica, valga la redundancia, con fines equivocados, pasa a ser más que un ayuno, pasa a ser es una huelga de hambre, que es como titulamos nuestro estudio del día de hoy. Muchas veces estos ayunos toman la forma de exigencia, ¿no? Como por demandas hechas por personas religiosas que creen que por ayunar Dios está en la obligación de concederle lo que se están pidiendo. Es una obligación, como cuando se ve en las huelgas de hambre que hacen muchas veces las personas que están demandando algo de un ente público, van y se amarran frente al... Se sellan la boca. Se sellan y para que les cumplan lo que ellos están pidiendo, si no se dejan morir de hambre. Es como una presión. Una presión a ejercerle a Dios. Entonces, esa es una manera equivocada, ¿no? O sea, si yo lo hago es porque quiero tener intimidad con Dios y para mí es más importante el estar con Dios que inclusive que el comer. Un ayuno no se utiliza para pedir cosas, sino para buscar el rostro de Dios. Y en medio de una aflicción, de un problema, la palabra de Dios muestra que las personas que toman esa decisión, esa determinación para ayunar, acompañada de una acción, que es como lo que vimos en el caso de Nínive, que después de que Jonás le da una advertencia muy fuerte, pueblo, ellos toman esa decisión. Esos son algunos de los ejemplos, ¿no? Que nos hablan. Hay muchos ejemplos de situaciones difíciles en las cuales la gente ha ayunado y ha tenido una respuesta de Dios, pero hemos tomado un par de ejemplos para que más o menos veamos lo que significa o lo que puede ayudar un ayuno en un momento dado. Exacto. Que estemos en una aflicción, así como estaba Daniel. Para esto vamos a leer a Jonás 3, del 4 al 9. Miren lo que dice. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que Dios todavía cambie su parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Tremendo, el rey da un edicto, una orden, es obligación, o sea, había un deseo, no solamente por el rey, sino que todo el mundo también lo hizo sin ninguna presión, pero más sin embargo el rey también utiliza eso como un decreto por la situación que estaban. Exacto. Y ese, tú lo decías, es un buen ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Porque ellos reciben esa palabra donde hay un problema grave y es que Nínive era un pueblo muy malo con el pueblo de Israel, que era quienes tenían en cautiverio. Pero Dios les envía a Jonás para que ellos pudieran reconocer ese error y los pecados, todo lo que estaban cometiendo, que eran un motivo para que Dios enviara ese juicio sobre ellos. Pero la actitud, miren, esa actitud muy valerosa de este pueblo, que primero creyó la palabra de Jonás y desde el rey, que era la persona más importante. No, y lo más tenaz, lo hemos comentado, ¿no? Ese mensaje que dio Jonás lo dio con rabia, no lo quería dar, él se fue para otro lado. Acuérdense que Jonás se fue para el lado opuesto de Nínive para no llegar hasta allá. Y prácticamente él llegó y dijo, ¿sabes qué? 40 días el Señor va a acabar con esto.
Ustedes verán, ¿verdad? Y la peor predicación que ha habido en toda la historia del cristianismo desde que se conoce, desde Abraham, digámoslo así. La peor predicación. Pero mira el impacto que tuvo, porque dice, desde la persona más importante que fue el rey hasta el menos importante decidieron hacer un ayuno. Y fue un edicto del rey, tanto el pueblo como los animales, todos deben de vestirse de luto, orar intensamente, pero hay algo importante, dice, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia. Tremendo aquí porque todos tomaron la decisión de ayunar, de orar, de apartarse de los malos caminos. Qué bueno que nosotros hoy pudiéramos tomar este ejemplo de Nínive, ¿no? Hemos estado recibiendo como esas mismas profecías. Entonces, bueno, tomemos este ejemplo. Y no es tanto el dejar de comer como muchos acostumbran, sino algo importante y es el cambio de actitud frente a la vida, a las circunstancias que estamos viviendo. Y miren, como dijo el rey, ¿quién sabe si Dios, que todavía estemos a tiempo y Dios pueda cambiar de parecer? Y es que estaba destinado ya que les llegara ese juicio, ¿no? Entonces lo mismo podemos decir nosotros. Claro, porque muchas veces nosotros hemos hecho malas siembras y en esas malas siembras nosotros lo que hacemos es que vamos a recibir algo que no es necesariamente un castigo, sino que es una consecuencia de una mala decisión. Entonces, cuando nosotros estamos ya destinados, digámoslo así, a recibir eso, porque es una ley establecida espiritual, Dios puede tener misericordia, puede ayudarnos en ese momento, porque ve el corazón sincero de nosotros de arrepentimiento, de cambio, de cambiar de actitud, de no hacer las cosas que veníamos haciendo para que haya un efecto contrario a lo que uno de pronto iba a recibir. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido esa gran bendición de que el Señor, a pesar de que la hemos regado, el Señor nos ha tenido misericordia más de la que tiene y nos ayuda en ese momento que de pronto merecíamos un castigo o algo peor y la verdad es que no ha pasado a mayores o de pronto el Señor metió su mano y nos ayudó. Amén. Bueno, vamos a ver qué pasa, cuál fue el resultado de ese ayuno de corazón que Nínive hizo. Dice, Jonás 3:10, miren lo que dice. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Wow. Ahí vemos el resultado. Hubo ese cambio de lo que tú dices, Dios puso su mano allí. Es impresionante la misericordia de Dios, la actitud de este pueblo de tomar esa decisión, no solo de ayunar, porque no fue solo eso, sino la acción de dejar los malos caminos, de abandonarlos y de reivindicarse. Porque ¿verdad? muchas veces creemos que con un simple ayuno, sin necesidad de cambiar nada, simplemente por ayunar, por aguantar hambre, sí, por hacer una huelga de hambre, entonces las cosas van a cambiar. Y no, tiene que haber una actitud del corazón de arrepentimiento, de cambio, de querer cambiar, de querer hacer las cosas diferentes para que el Señor nos escuche. Él escucha no tanto lo del ayuno, sino la disposición y el corazón. Por eso escucha a Daniel, porque es que Daniel estaba afligido de corazón y Daniel estaba orando y estaba ayunando, buscando el rostro de Dios. Y por eso es que Daniel tiene esos momentos de visión, porque era un hombre que amaba a Dios y con todo su corazón. Dios. Bueno, otro buen ejemplo que nos da la Biblia de un ayuno con propósito fue el ayuno que proclamó Esther al pueblo de Israel, que hasta el día de hoy, miren, hasta el día de hoy se celebra en Israel y es titulada la fiesta del Purim. Vamos a leer Esther 4:16. Miren lo que dice. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es en contra de la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Mire que esta era una situación que todos los que hemos
leído el libro de Esther, Esther. nos damos cuenta de que el pueblo de Israel estaba en una situación también difícil, Ya. porque había un edicto ya firmado por el rey sin haberse dado cuenta él de que había que exterminar a todos los judíos, ¿sí? Y entonces es cuando Mardoqueo, el tío de ella, le dice, mire, quizás para esta hora es que usted vino a esto y quizás por esto es que usted está ahí. Así que vaya, entre al rey. Ella dice, no puedo entrar al rey si el rey no lo llama a uno, y si él no baja el cetro, pues simplemente se va a morir la gente, el que vaya, El que se presente, sea quien se sea, aún siendo la reina. Y más sin embargo, ella dice, bueno, proclamemos ayuno y yo me aviento después del ayuno. O sea, como pidiendo fortaleza, pidiendo dirección, pidiéndole al Señor que tocara el corazón del rey para que él, en vez de matarla, porque le podía matar, tuviera gracia y misericordia con ella, para que ella pudiera entrar, que ese era el propósito inicial del ayuno, y después se iba a desenlazar toda esta situación. Pero lo más importante es que ellos hicieron ese ayuno con la idea de que el Señor tocara y diera gracia a Esther. Sí, y estos son algunos ejemplos de personas que aparecen en la palabra de Dios, que se vieron enfrentados a situaciones difíciles y aprovecharon ese momento de esa situación difícil para buscar en oración a Dios por encima de la comida, de todo, demostrándole a Dios que Él era más importante para ellos aún que la comida. Amén. Bueno, otra actitud que muchas veces tomamos los cristianos con respecto al ayuno es tomarlo como una costumbre y un acto más de religiosidad para que luzcamos más espirituales. Y el mismo Jesús nos dejó dicho, hablando esto de los religiosos de la época. Acordémonos que en ese tiempo los religiosos, inclusive lo hablamos en la última lección, que decía que había un fariseo y un cobrador de impuestos, y el fariseo decía, gracias a Dios, mis pecados como este, y yo ayuno tantas veces a la semana y no sé qué, y no sé cuándo. Entonces ellos eran muy dados a mostrarse con el ayuno, y entonces mire lo que les dice el Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Es triste, ¿no? Pero muchas veces ayunamos como una simple costumbre, tratamos de que todo el mundo sepa que estamos ayunando y que muchas veces inconscientemente nos vean, ¿no? Que somos de pronto, lo decíamos ahorita, lucir más espirituales. Y eso pasaba con los religiosos de esa época que juzgaban a Jesús y a todas las personas a su alrededor. Lo más importante cuando uno va a tener un ayuno, cuando uno va a orar, que lo mismo decía el Señor, cuando vayas a orar, órate en lo secreto y tu recompensa será en secreto, en el público, ¿no? Pero si tú oras al frente de todos o ayunas al frente de todos, la recompensa ya la tuviste, ya, ay, bravo, como ora de bonito, como ayuna, bravo, bravo, ya esa fue la recompensa. No espere nada de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estaba buscando era el aplauso de las personas y no la recompensa de Dios. Entonces, eso es lo que nos manda el Señor, hacer las cosas de corazón, y cuando uno las hace de corazón no necesita estar exhibiéndose. Sí, exactamente. A mí qué me interesa si la gente se da cuenta o no se da cuenta de lo que yo hago espiritualmente, si lo que yo estoy tratando es de tener una comunión con Dios. El que yo necesito que se dé cuenta es Él, no la gente. Bueno, y el verdadero ayuno que debemos hacer para buscar a Dios nos lo explica Isaías. Vamos a ver, Isaías 58 del 1 al 11. Aquí
quiero que es un poco larga la lectura, pero es bien concreta. Entonces vamos a leerlo. Bien bonita. Bien bonita. Dice, grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esa clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Tremendo, sí es lo que hablamos ahora, o sea, es la actitud, o sea, yo ayuno para que me den las cosas, pero sigo siendo peleón, sigo haciendo cosas malas, sigo explotando, sigo haciendo, y eso es lo que habla precisamente Isaías. Dice, ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Amén. Yo creo que más claro que esta explicación que nos da el Señor, no hay otra. Ahora, nosotros no es que estemos diciendo que estamos en contra del ayuno. Por el contrario, como leímos, Daniel hacía ese ayuno de corazón, el Señor le contestaba, ¿no? Y no solo eso, sino que él decía que era muy apreciado, se decía que era muy apreciado por Dios. Decía que era muy apreciado a Daniel, porque es que mire que el ayuno como nosotros lo concebimos muchas veces es como la apariencia que yo tengo para ayunar. Entonces debo de colocarme ceniza, debo de ponerme esto, en esa época, ¿no? Hoy en día podría ser que nos vemos todos pálidos, que tratamos de que se den cuenta de las cosas, o sea, creemos que ese es el verdadero ayuno, y como lo que quiere el Señor es la actitud, lo que hemos hablado, de corazón, de hacer las cosas correctas que a Él le agradan, en vez de estar de pronto aguantando hambre por algo. Mire que yo por lo menos yo acostumbraba a ayunar una vez a la semana y yo me iba para el trabajo y lo que estaba haciendo era aguantando hambre y eso lo recibí del Señor porque yo no oraba, sino que yo simplemente dejaba de comer y era trabajando y uno trabajando pues escuchaba alabanzas y esto y lo otro, pero no tenía como la dedicación en ese momento de hacer las cosas, de leer la palabra de Dios, de sentarse uno y meditar. Si está escuchando uno, está dedicado a eso. Exacto. Pero si yo estoy haciendo otras actividades, ¿para qué voy a ayunar? Y yo dejé de ayunar en semana por eso, porque
definitivamente yo veía de que eso estaba haciendo era una huelga de hambre. Exactamente. Y Daniel, pues como él hacía su ayuno, era solo de legumbres y agua. Para otra persona el ayunar puede ser total, como lo fue para Jesús o Moisés, ¿verdad? Diferentes ayunos, ¿no? Exacto. Hoy en día de pronto también se puede ayunar de muchas cosas, como por ejemplo algo que nos absorbe mucho el tiempo, las redes sociales, que estamos todo el tiempo allí como pegados del teléfono. En Facebook. Ajá, algo que hacemos muy habitualmente, que cambiar eso que nos roba tanto tiempo, cambiarlo por oración, meditación de la palabra. Pero lo más importante no solamente es eso, sino también la búsqueda de Dios, o sea, no es intercambios, ¿no? Ajá. No es trueque, sino buscarlo a Él de corazón. Imagínate cuánto estarían dispuestos a dejar el teléfono un día entero, medio día guardado, apagado, y en vez de estar, a ver, de estar ahí mirando, estar leyendo la palabra de Dios, ver un capítulo, analizarlo, orar, pedirle al Señor de pronto por las situaciones que uno está viviendo, pedirle por los necesitados, pedirle que le dé dirección y todo. O sea, como separar ese tiempo, ese es un ayuno. Exactamente. ¿Sí? No necesariamente uno tiene que dejar de comer, sino simplemente es la actitud del corazón y de arrepentimiento de pronto con los pecados que uno tiene y decirle, Señor, yo quiero cambiar y quiero empezar a hacer esto cada vez, una vez a la semana o qué sé yo, como Dios le ponga a cada uno, ¿no? Sí. Bueno, vamos a continuar nuestra lectura. Vamos a leer Daniel 10 del 4 al 9. El 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Miren lo que está pasando ahí. Daniel lleva 3 semanas en ayuno con legumbres y esto y buscando de la presencia de Dios. ¿Y qué pasa en ese momento? Él tiene una visión, ¿sí? Es una visión que él está teniendo y es algo que nosotros debemos ver porque estaba, digamos, predispuesto a recibir porque estaba buscando de Dios. El Señor Jesucristo dice, buscad y hallaréis, ¿sí? Tocad y se os abrirá, o sea, algo que es intencional de parte de Daniel y él recibe esta visión. Sí. Entonces, aquí estamos observando, es una cristofanía, o sea, que es una aparición tangible de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tremendo. Sí, porque creemos que esta visión fue la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, porque si vemos en Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una revelación parecida de Jesús. Y como podemos comparar estas visiones, veremos la descripción que también Juan nos da, ¿verdad? Para así ver la visión de este hombre que está mencionando Daniel. Puede ser el mismo que vio también Juan. Daniel la vio en el Antiguo Testamento, Juan la ve en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Apocalipsis 1 del 9 al 16. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta
que me decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Amén. Eso fue 600 años después, o sea, 530 años más o menos después de la visión de Daniel. Y si comparamos esas dos visiones, son muy semejantes. Son semejantes. Pero si recordamos, también hubo otra persona que tuvo un encuentro con Jesús, que al igual que Daniel y Juan, reaccionó. Y estamos hablando de Saulo de Tarso, quien más adelante Dios le cambiaría el nombre como el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en Hechos 9, del 3 al 7. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Amén. Y fue lo mismo que pasó con los que estaban al lado de Daniel, ¿no? Ajá. Que ellos vieron, escucharon la voz, pero ellos les dio miedo, no entendieron nada y ellos también se turbaron en ese momento. Sí, y fue lo mismo que sucedió con... Exacto. Igual con la luz resplandeció en el ojo porque el rostro del Señor es como un sol, o sea, sí. En candelilla. Candelilla. Exactamente. Entonces ahí vemos esa similitud entre lo que vio Daniel, lo que nos relata Juan y lo que nos acabamos de leer sobre Saulo de Tarso. Entonces, este es un buen tiempo, ¿no? Yo creo que para la próxima semana veremos los versículos que vienen, cuando descifraremos quién es el que trae este mensaje de parte de Dios, quien creemos que fue un ángel diferente a Jesucristo, quien leíamos. Sí, porque es que él tiene esta visión y lo que vamos a ver más adelante es que le traen un mensaje, ¿sí? Y hubo una oposición, que es más o menos lo que vamos a ver la otra semana, pero estamos casi seguros y creemos que esta visión es de Jesucristo y que la persona de la que vamos a tratar la próxima semana es otra diferente a este Jesucristo. Lo que pasa es que hay diferentes versiones y hay algunas versiones que en su traducción aparentemente da a entender que es el mismo que él vio, porque es que él ya había tenido contacto con el ángel Gabriel. Sí. Y supuestamente el que trae el mensaje es el ángel Gabriel. Entonces, si hubiese sido la primera vez, de pronto uno dice, bueno, fue la primera vez que lo vio, pero él ya lo conocía. De hecho, en el capítulo 9, si se acuerda, cuando él le da la segunda vez, dice, el mismo que se me apareció al principio. O sea, ya lo tenía identificado, ya era una persona, digamos, ya sabía, conocía, pero esta visión es diferente. Entonces, bueno, allí nos queda
esa espinita. esa espinita para la próxima semana. Yo sé que a veces de pronto se vuelve muy monótono, se vuelve Las como de lecturas. pronto la lectura y todo eso, pero es la forma de cómo podemos entender estas profecías. No son fáciles de entender, es algo difícil de explicar también. Entonces, en la forma en que nosotros podemos más dar más fácil esto y poder entender más, tenemos que leer bastante y a veces es un poco aburrido de pronto, pero cuando nosotros estamos interesados en el tema, cuando queremos aprender, pues hombre, vale la pena esperar hasta el final, tomar apuntes, después mirar. Sí, porque sí, aquí estamos viendo y cómo en la Biblia no hay contradicciones y lo que se dijo en el Antiguo Testamento, cómo se va relacionando con lo que se vive en el Nuevo Testamento y con lo que va a pasar, que vemos en Apocalipsis también. Y entonces todo eso es bien bonito explicarlo, porque cuando uno ya lo sabe, pues uno dice, wow, uno se sorprende, pero para poder explicárselo a una persona que de pronto nunca lo ha visto, nunca lo ha entendido, nunca lo ha escuchado, nunca lo ha leído, pues tenemos que buscar diferentes textos de la Biblia para llegar a entender por qué se dice y de dónde viene y por qué se hace o por qué se hizo y qué es lo que el Señor manda, ¿no? Entonces, yo creo que es todo por hoy. Vamos a orar. Esperemos que haya sido edificación para todos. Si esto fue edificación, compártelo. Dale un like, dale le gusta, que eso no te vale $1, ni te van a cobrar, ni te van a decir nada. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, porque así nos colaboras a nosotros. ¿Por qué? Porque la idea de un maestro es que cuando uno enseña algo, más personas puedan nutrirse. Exacto. Más personas puedan ser edificadas con la palabra que el Señor nos regala a nosotros y que podamos cada uno de nosotros aprender las cosas no por religiosidad, sino con el verdadero sentido, como es lo del ayuno. Que si en un futuro hacemos un ayuno, ya no lo hagamos pensando en un acto religioso o en un trueque, que sí, hago un esto trueque para doblarle la mano a Dios. Exacto, sino verdaderamente con un corazón contrito y humillado, con un corazón que quiere agradar a Dios, que si hay que cambiar cosas, las cambiamos, pero lo más importante es agradar a Dios en ese momento, más que vestirnos de luto, más que mostrarnos, que todo el mundo se dé cuenta que estamos ayunando, sino eso. Y el resultado lo vimos ahí, que tuvo una cristofanía, que quiere decir que es una visión de Cristo, la tuvo Daniel, y las demás personas que han ayunado tuvieron una experiencia espiritual con Dios, porque Dios recibe con agrado cuando nosotros lo buscamos de corazón. Amén. Amén. Así es. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día, Señor, gracias por estos aprendizajes, Señor, perdónanos, Padre Santo, porque de pronto no somos las personas más espirituales que deberíamos ser, Señor, pero de verdad que queremos cada día con todo lo que aprendemos poder crecer, poder tener más tiempos contigo, Señor, poder dejar a un lado tanto afán, tantas situaciones que vivimos el día a día, Señor, para sacar un tiempo contigo, Señor, dejar a un lado el teléfono, la televisión, las cosas que nos distraen, para poder estar contigo en tiempos de calidad, en tiempos donde podamos leer tu palabra, analizarla, meditarla y también orar a ti, Señor. Traerte a ti todas las aflicciones, todas las cosas, todas las cargas, todo lo que de pronto nos está aconteciendo, que nos pone de pronto temerosos o afligidos, Señor, para que tú, Señor, nos muestres el camino, para que tú nos ayudes y para que tú nos fortalezcas. Y si puedes, Señor, de todo corazón ayudarnos a solucionar cualquier situación, te lo agradecemos mucho, Señor. Amén. Bendecimos a cada persona que nos ve, Señor, a los que estén enfermos, Señor Dios Todopoderoso, ayúdales, Dios mío, para que tú, Padre Santo, los puedas ayudar, Señor. Y si ellos ayunan buscando tu rostro, Señor, sé tú sanándolos en medio del ayuno, para que ellos sientan tu presencia, Señor, y sepan de que tú eres real y que tu Espíritu Santo todavía está obrando en este mundo, Señor. Amén. Gracias, Padre mío, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por mi esposo, que me ayuda en todo esto, y gracias por todos los que nos acompañan
en este estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga a Bendiciones para todos. todos. Bye.